Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de noviembre, porque recuerden el 5 de noviembre, la conspiración de la traición y pólvora que no debe ser olvidada y que es la base de la película de hoy, que es V for Vendetta o V de Venganza, una adaptación libre de la novela gráfica del maestro Alan Moore y David Lloyd, que en esta ocasión fue adaptada en 2005 por las hermanas Lana y Lily Wachowski bajo la dirección de James McTeague. Entonces, increíble que ya vamos casi 20 años de esta película que de cierta forma ha dejado un legado no solo en el cine sino también en la sociedad en general. Pero como todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, no lo voy a hacer solo, voy a estar acompañado de la gran Azuka Hacomet, que nos va a contar unos detallitos acerca de la adaptación, unos detalles acerca de la novela, etcétera, etcétera. Así que, Azuka, bienvenida a Cineasta en Alquiler. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Yo amo venir a hablar de cine, de cómics y de todo lo que se le atraviese, pero sobre todo de Vendetta. Yo creo que es algo que está arraigado, conozcas o no conozcas el cómic, yo creo que está arraigado en toda una cultura que hemos crecido durante esa época que salió, ¿no? Es como la revolución que nos hizo a muchos, creo que abrir los ojos en cuanto a la política y la sociedad. Si no leíste el cómic no importa, pero si viste la película de alguna manera te afectó, te hizo allá un tin, 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 tin en la cabeza como para entender muchas cosas. Y es que independiente de que uno haya visto la peli o leído el cómic, la máscara del personaje titular es ya de por sí icónica y es una que se ha adaptado para ciertos grupos como Anonymous o también en cualquier protesta social o anarquista, pues ya es un símbolo directo de los deseos de libertad pero también de rebelión. Y es que la historia, tanto en el cómic como en la película, transcurre en una Gran Bretaña que se cedió básicamente al fascismo. La homosexualidad, las diferentes etnias son básicamente erradicadas por el gobierno fascista y llega un hombre misterioso con una máscara de Guy Fawkes, que fue un revolucionario de siglos pasados, que empieza a generar un efecto dominó en la sociedad. Entonces esta es una película que no solo aborda el personaje principal, que es un misterio totalmente, pero que empieza a ser el catalizador para un cambio en este país y también es vista a través de diferentes ojos de la gente del común. En este caso el personaje de Evie, que es interpretada por Natalie Portman, que es como los ojos de la audiencia hacia esta Gran Bretaña distópica, y también estamos con el punto de vista del detective Finch, que es un miembro del partido pues básicamente nazi que gobierna Gran Bretaña en el futuro y que es encarnado por el gran actor Stephen Rea. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que viste esta peli y cuándo fue la primera vez que leíste la novela gráfica? Uy, es que 20 años ya de esto no se siente como, "Uy, me duelen las rodillas". Pero yo recuerdo haberla visto, obviamente no en cine, ¿no? Pero sí recuerdo haberla visto en televisión, cuando todavía existía por allá las tardes de película en Canal Caracol. En algún punto creo que la vi por allá. Obviamente no la vi completa, de eso que uno canalea y la encuentra. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, lo primero que te llama la atención es quién es este ser misterioso con máscara y qué es lo que está haciendo, ¿no? Qué es lo que está hablando y qué es lo que está como contando de historia, porque pues digamos que yo llegué a esa película en el punto en que él ya estaba con ella, estaban en el momento de que estaba tomándose, para mostrar su video, estaba tomándose la cadena televisiva. Entonces se me entró la curiosidad, después pues ya la busqué, la pude ver completa y a raíz de eso me enteré, no sabía ni siquiera que era pues como un cómic, esta vez sí no podría decir que arranqué con el cómic. Me enteré que era un cómic y decidí también leerlo y pues obviamente Alan Moore es un gran escritor de DC, me enteré que también era pues de la línea oscura de DC Comics.
como se conoce pues a todas estas historias distópicas y un poco revolucionarias y anarquistas que se maneja dentro de DC. Entonces, yo diría que por ahí yo hace unos 15 años más o menos creo que la vine a conocer en una época donde uno estaba en la universidad, vengo de universidad pública, entonces pues ya se imaginarán que uno se pone como más en esos papeles, ¿no? Sí, la anarquía, sí, abajo el gobierno, no mentira, pero no tanto eso, sino el hecho de que te das cuenta que muchas personas están encerradas en un círculo y es el círculo de la televisión programada para que tú estés ahí, para que no leas, para que no veas, para que simplemente estés consumiendo lo que ellos quieren ver y demás. Entonces es como esa realidad disfrazada de historia, ¿no? Entonces eso es lo que a mí siempre me llamó la atención, sí, más o menos yo creo que unos 14 15 años de lo que yo ya la vi. En mi caso, creo que yo ya conocí el trabajo de las Wachowski porque pues yo de pelado me vi y reví y vi muchas veces la trilogía Matrix y cuando salieron los trailers y los spots de esta película pues se promocionaba de los creadores de la trilogía de Matrix y creo que los trailers hicieron como una estrategia de marketing que no fue muy acertada y es mostrar esta peli como una mera peli de acción que fue algo que también discutimos con Julián Eltero en nuestro capítulo de Watchmen, que es otra adaptación de otra de las grandes obras magnánimas del maestro Alan Moore, y es que V for Vendetta, al ver la película, uno se da cuenta de que es algo más que otra película sobre un enmascarado que quiere hacer justicia. De hecho, es bastante ambiguo el propósito que quiere este protagonista porque es en principio alguien que quiere pelear por la libertad de su pueblo, pero realmente es más complicado que eso y eso creo que también lo hace más fascinante porque es un personaje que básicamente danza entre la línea entre el antihéroe y el villano de la historia, que es creo que algo que se enfatiza un poco más en el cómic, pero aquí me gusta que en la película no se suavizaron tanto con eso, sino que también está como esos actos bastante cuestionables que hace el personaje principal a la hora de usar a otros personajes para sus propósitos. Y digamos que esa dicotomía me pareció muy fascinante, pues yo ya veníamos de Batman Begins y de una nueva ola de adaptaciones de DC Comics y curiosamente esta fue una década donde a Hollywood le dio por adaptar a Alan Moore porque tuvimos Todo a oscuro. todo lo oscuro de Alan Moore porque tuvimos a Desde el Infierno, tuvimos La Liga Extraordinaria, que fue la última peli por la que él permitió que su nombre apareciese en los créditos y luego hubo un problema legal y terrible por el cual dijo, no, váyanse al carajo Hollywood, denle mis regalías a los co-creadores que yo ya no los quiero a ustedes. Y V for Vendetta no fue la excepción, Watchmen tampoco fue la excepción. La única excepción fue un capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada que adapta una de las mejores historias de Superman, que es no es donde para el hombre que lo tiene todo, creo que se llama el capítulo, que es donde a Superman lo infectan con una flor que le hace ver una visión de cómo hubiera sido su vida si Krypton no hubiera sido destruida. Y es una historia bellísima y es la única en la que Alan Moore dijo que le gustó la manera como se adaptó a otro medio porque él mismo afirma de que sus cómics y sus narrativas solamente están para la imprenta, no es algo que él haya diseñado para que sea adaptada a otros medios y ciertamente con V for Vendetta es una peli que es muy distinta a la película al cómic, toma la premisa principal y pudo haber caído en ese problema de que al ser tan diferente al cómic hubiera perdido su propósito, pero creo que adquiere una resignificación bastante interesante que también la destaca mucho más y no solo la convierte en otra adaptación, sino en una película muy muy efectiva. Y creo que al igual que tú, yo no leí el cómic de la primera vez. Yo me vi fue la película porque creo que conseguí una versión en DVD y no de muy buena calidad, pero pues fue una buena introducción a ese universo. Ya después cuando la estrenaron por televisión, me acuerdo que en el canal Cinemax la mostraban, un montón de veces. Creo que esa la mostraban como cada 2 semanas y la mostraban de noche y era una forma interesante de ver como esa peli, pues como en esa época Cinemax
mostraba las pelis subtituladas, entonces era mucho mejor porque era escuchar los diferentes acentos, los diferentes anglicismos que también son muy claves de esta historia que puede ser, que al principio es muy British y que hay ciertas cosas que los British solo entienden para poder apreciar, pero que también logra conseguir unos temas bastante globales para una audiencia mayor. Y yo me acuerdo que las reseñas, creo que en esa época empecé a leer reseñas como que eran un poquito tibias porque creo que todo el mundo estaba pensando en que iba a ser la siguiente Matrix, pero al final resultó ser una cosa un poco más política y pues hay que entender que en esa época Estados Unidos estaba con el tema de la guerra del terror y la islamofobia y un montón de cosas bastante comprometedoras, pero no sé qué piensas al respecto. Sí, total. O sea, pues uno, yo no recordaba la primicia, no recordaba, pero sí tienes razón. Uno sí vio Matrix en cine. Yo como te digo, no vi esta en cine, pero sí era promocionada. Creo que las críticas más grandes fueron justamente esas. El hecho de que creo que estaban esperando una película de acción con el enmascarado como el salvador de la ciudad distópica y creo que se llevaron la sorpresa de que no era ese realmente el trama. O sea, la trama no era de que él iba a salvar la ciudad y que iba a acabar con el gobierno totalitario y listo, sino que simplemente era una forma de contar y una forma de asumir el personaje de lo que se estaba cargando toda la sociedad a raíz de lo que ocurría dentro de esa Gran Bretaña distópica. Entonces, como siempre hemos dicho, a veces este tipo de películas no es para todo el mundo, no es para las personas que quieren como ver esa historia basada directamente dentro de lo político y literario, sino que quieren esa acción y veníamos de acción. Veníamos de ver Matrix, que solo era acción, obviamente tiene su trasfondo, pero pues no estamos hablando de Matrix, pero creo que estaban esperando eso, o sea, estaban esperando la guerra de la sociedad, la rebelión de la sociedad a punta de arma y fuego para colonizar otra vez o para conquistar otra vez, pues como el gobierno, y creo que esa fue una parte de la crítica, pero vuelvo e insisto, fue una película que realmente cambió mucha mentalidad. Yo recuerdo hablar mucho con mis compañeros justamente de eso, de cómo podían influenciar y demás. Y cuando llegué al cómic, hablando de cómics un poco, me encontré con la gran sorpresa de que faltaba mucho por contar. O sea, ahí te contaban un poco más como la historia real de cómo era que empezó todo. Sí, porque te ponen como muy ambiguo dentro de la película, te dicen, ah, sí, es que todo esto empezó por un terrorismo nuclear, pero realmente el cómic te dice, no, es que sí estamos empezando desde ahí. O sea, te estoy diciendo, sí, esto pasó y a raíz de esto nosotros tenemos una, una guerra nuclear, arrasamos el país y ahí es donde tomo yo el poder absoluto para reconstruir el país. Entonces creo que la manera de haberlo suavizado en su momento el director fue justamente que nosotros estamos atravesando o estábamos atravesando en ese entonces guerras eh, frías en ese entonces y todavía las hay que podrían de alguna manera afectar la forma política en que se estaba manejando muchas cosas. El cómic también hace muchísimas referencias a Fahrenheit 451, creo que lee mucho Gary, o Vi es uno de los lectores que tiene esa historia, inclusive por el cómic terminé leyendo Fahrenheit 451, o sea, terminé de un libro pasando a otro libro. También hace mucha referencia de esto y creo que también hace como falta dentro de la película, como referenciar toda la estructura literaria que él tenía, o sea, aparte de la forma en que él tenía toda esa ira de la sociedad que se estaba consumiendo detrás de unos políticos controladores, era toda la literatura que él tenía para poder tener sus ideas claras. Y otra cosa que a mí nunca me ha gustado de V de Vendetta de la película es el que siempre tienen que montarle el romance a algo, ¿no? O sea, te arrancan la película diciéndote justamente eso, o sea, tú te puedes enamorar de un ideal, pero no de una persona porque el ideal no tiene forma, no tiene cuerpo, o sea, el ideal es como algo por lo que tú luchas o por lo que tú crees.
Y a la final en la película se da como esa idealización de que Ivy termina como enamorada de él y uno es como, venga, no, o sea, ¿cómo te enamoras de una persona si ni siquiera sabes quién es? ¿Sí? Entonces te estás idealizando y te estás enamorando de algo que tampoco podría ser. Entonces, esta parte pues es completamente omitida dentro del cómic. Yo no sé qué piensas, pero pues a mí la verdad, esa parte es como que, Pues sí es un poco más ambigua en el cómic porque creo que en algún momento Vi le dice a Ivy que él la ama, pero pues las cosas que el personaje le hace a ella durante el transcurso de la historia, tanto en la película como en el cómic, hace que eso sea bastante cuestionable, la verdad. Pero fue es que también se lavado de cerebro. ese shock que uno tiene como más joven de encontrarse con alguien que usa una máscara que uno suele asociar con los superhéroes, pero que al final es una persona que tiene muchas escalas de grises. Por eso es que decía que este es un personaje que danza mucho en esa línea entre el antihéroe absoluto y al villano de la historia. Porque llega un momento, incluso en el mismo cómic, donde el mismo B empieza a generar un gran caos, que ya el gobierno está básicamente debilitado y se empiezan a acabar entre ellos mismos, que es lo que inevitablemente pasa con muchos gobiernos. Y de hecho, a mí me pareció interesante que una de las inspiraciones de Alan Moore para crear este universo fue justamente el thatcherismo entre los 80 y los 90, porque él presentía que Margaret Thatcher como primer ministra y las políticas que estaba aplicando en esa época inevitablemente iban a darle a Gran Bretaña una sociedad distópica y totalitaria, que era justamente lo que ellos estuvieron combatiendo contra los nazis en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay unas cosas muy interesantes que obviamente en la película se adapta para un contexto mucho más contemporáneo, porque pues en el cómic se supone que es en el futuro de 1997 y pues el cómic es como de los años 80 y también se tardó años en publicarse porque pasó como por diferentes editoriales tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos hasta llegar pues a ser propiedad de DC Comics. Y en la película, si no estoy mal, es como en 2030 y algo, pero es básicamente la misma iconografía, como aquí hay camiones, carros de vigilancia constantemente, están monitoreando las llamadas, tienen cámaras por todas partes, hay toques de queda. Es bastante caótica la situación y de hecho cuando estábamos en pandemia yo pensé que estábamos llegando a ese espacio porque pues con los toques de queda que había constantemente, la policía ahí Las monitoreando todas ambulancias, partes. las alarmas sonando. Las alarmas totalmente. Y pues el hecho de que el presidente estaba dando discursos en casi toda la franja de la tarde para... Sí, total, uno también uno es como, ay, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Además que venía un virus biológico, ¿no? Total, sí. O sea, en este caso era como nuclear, bueno, listo, ya uno dice, bueno, sí, la bomba nuclear, pero en este caso uno dice, o sea, un virus biológico a través de, o sea, a nivel mundial, o sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Y yo creo que también ahí eso fue una parte también donde se popularizó, bueno, digamos que se popularizó un poco más también con el internet, ¿no? La máscara un poco más, ahí hablabas tú al principio justamente de Anonymous, ya que estamos hablando como de este cambio donde uno dice, sí, esto a ratos empieza a sonar muy parecido a lo que vivimos realmente. Yo recuerdo mucho también cuando empezó a surgir esto de Anonymous en su momento, y transmitían ellos con la máscara, o sea, era como, vamos a contarles un secreto de tu gobierno, yo no como, ¿será que creo? ¿Será que no creo? Vamos a empezar como en eso, y yo era como, o sea, sí, interesante porque pues, o sea, a la final también son hackers blancos o hackers de ciberseguridad también, pero también a la final están cometiendo delitos informáticos, entonces es como, vuelve la dualidad, ¿no? Hasta qué punto, lo mismo que él decía, lo que decía Vi viendo la estatua, decía, o sea, esta es la señora libertad, pero entonces hasta qué punto la libertad te permite hacer ciertas cosas. Y además que el mismo personaje dentro de su propósito es, o sea, no es tan claro qué es lo que va a suceder después, porque tiene su cometido, logra su propósito, incluso cuando paga por su vida por ello,
Pero entonces, ¿qué es lo que va a dejarle al resto de la sociedad? Porque pues tanto en el cómic como en la película no está muy claro qué podría suceder, si va a sucumbir a la anarquía, al caos, o si va a haber un nuevo régimen, o si se va a reinstaurar una república. Todas esas cosas son bastante interesantes de explorar porque esto sigue los mismos patrones de otras distopías como las que plantea George Orwell o las que plantea Aldous Huxley o las que plantea la literatura soviética, donde no hay una solución ultimada que realmente vaya a traer una armonía a una nación y que de hecho es muy incierto lo que va a suceder, porque incluso en las novelas de Dune, eh, los personajes salvan al universo de cierto caos, pero siempre va a haber la perpetuación de ese mismo caos, como que en algún momento va a volver el desorden, va a volver la muerte, la anarquía y la destrucción, y debe haber un elemento ahí que ponga las cosas en la balanza, no para purgarlas porque pues se necesita tanto orden como caos, pero sí para balancearlas un poco para que la humanidad no se termine extinguiendo. Y es que, ¿sabes qué creo también? O sea, el legado, lo que te dices de distopías es muy cierto. O sea, uno ve muy reflejado como final estilo 1984, ¿sí? Que tú esperas como que todo al final, todo el mundo despierte y salga de ahí del globo y termine volviéndose otra cosa y quedas como, ¿en serio van a volverse a encerrar? O sea, ¿en serio van a volver otra vez a seguirle el régimen acá? O sea, ¿en serio? Pero yo digo que, o sea, parte de todo esto es más que buscar un mundo feliz, estilo Huxley, que tampoco terminó siendo un mundo feliz, más que de buscar como el mundo feliz y el final feliz, porque creo que no va a existir. Ya a la final nosotros somos entropía. Entre más desorden, siempre intentamos buscar el orden, ¿sí? Creo que el legado que dejan historias como estas, e inclusive el legado que dejó Vi en su momento, es que las personas pueden despertar y pueden cambiar, ¿sí? El problema es que a veces necesitan algo violento para poder que esto surja. Sí, ¿por qué lo digo? O sea, no debería ser. O sea, a veces uno dice, no, es que lo ideal es vivir en paz, ¿no? Lo ideal es estar en paz, vivir en paz. El problema es que todas las sociedades, incluidas las distopías, porque a la final están inspiradas en lo que somos, ¿no? Porque pues necesitamos un ejemplo, y tú muy bien lo dijiste, de la señora Thatcher. Venían de una guerra, venían de lo que iban a cambiar, de lo que iban a modificar como tal, como política, venían del caos. Y para las personas que llegan del caos, mantenerse en paz es difícil. De alguna manera buscan algo para que se genere ese caos, para que se genere el problema, para que se salga la ira, para pelear con alguien, ¿sí? Entonces yo creo que la forma de vida es hacer despertar a la gente que venía del caos y que fue sucumbida de ese caos al miedo, era justamente volver como a esa revolución, a ese caos, que yo le doy la interpretación de esa manera al momento de la primera vez que él hace la explosión, ¿sí? De que él se muestra y dice, venga, se puede hacer algo. Pero los seres humanos, o por lo menos lo que muestran dentro de eso, cambian su ideal, pero el problema es que necesitan como pollitos una gallina que esté adelante para que siga, ¿no? Que si no hay quien los guíe, pues vuelven otra vez y caen al primero que les diga qué hacer. Entonces, a la final, yo digo que no hay un mundo feliz al final de todas estas distopías, es precisamente por eso, pero sí hay un cambio y un movimiento por allá, un chip en el cerebro que te hace pensar, ¿de verdad estoy en una burbuja o de verdad hay algo más? Y, y creo que eso es algo que se ha cuestionado mucha gente en los casi 20 años que salió esta película. Y que no creo que ni los Wachowski realmente hubieran pensado el impacto que iba a tener esta cinta, porque como lo mencioné al principio del capítulo, esta no es solo una película que es una moda como tal, sino que se convirtió en un símbolo de revolución y como la introducción a muchos a lo que era la anarquía y a la revolución y a las distopías como tal. Y, y yo me imagino las estresantes reuniones que deben haber tenido con Joel Silver y los productores para poder hacer el pitch de esta historia, porque obviamente una historia de esta magnitud pues siempre puede ser bastante delicada para adaptar porque hay como ciertas sensibilidades que pueden sentirse ofendidas
Y detrás de todo eso también creo que algo valioso de tanto del cómic como de la película es el factor humano que hay ahí, como que a diferencia de otras distopías hay como un sentido de esperanza aún dentro de ese mismo caos que está muy bien ejemplificado con el personaje de Valerie, que es un personaje bastante corto que aparece tanto en el cómic como en la película, pero que es una historia bastante triste porque es esta mujer que vive en una sociedad donde no aceptan a una mujer como ella, una mujer lesbiana, y que termina encerrada pues injustamente porque ella no cometió ningún crimen, ella solamente quería vivir una vida normal, quería ser amada y todo ese tramo es bastante, o sea, le parte a uno el corazón porque es la realidad que viven muchas personas independiente de la etnia, de su orientación sexual, de su clase social. Es como una tragedia que es bastante realista y eso creo que también impactó a muchas personas cuando vieron la película y que creo que mucha gente tal vez se chocó porque al esperar una película de un enmascarado partiéndole la madre a un montón de fascistas, pues no se esperaban realmente ver algo más existencial en una película así hollywoodense. Entonces ya como para ir terminando, quisiera preguntarte cuál crees que es el legado de esta peli y cuál es esa escena que más disfrutas de V for Vendetta. Yo creo que el legado es lo que les he comentado como a lo largo del episodio y es justamente el despertar. O sea, miren más allá atrás de la pantalla, o sea, miren qué hay más allá, miren a ver qué puedo leer y qué me puede ayudar a pensar un poco más, ¿sí? O sea, somos una sociedad consumista excesiva, uno se incluye porque pues tampoco va a decir, ay, no, es que yo vivo de ratón de biblioteca y no me conecto y no tengo acceso a internet y no, no, o sea, todos somos esto, o sea, todos somos una sociedad completamente consumista y alarmista, a más de todo, ¿no? Entonces somos exageradamente consumistas y exageradamente alarmistas porque estamos en una sociedad donde toda la información nos llega de golpe, pero no toda la información es verdadera. Entonces, yo creo que lo que nos invita justamente es a eso, a no sucumbir y a sumergirnos en esto, sino a averiguar un poco más. ¿Qué más hay allá? ¿Qué más puedo hacer? No, no, no vamos a ir a crear bombas y tener y robarnos las cosas del museo como vi. Pero sí por lo menos tener un despertar y una conciencia propia de lo que sucede en cada uno de los lugares donde vivimos, cómo está funcionando políticamente mi país. Puede ser apolítico, pero no puedes voltear la cara a la política de lo que te rodea, ni tampoco ser tan ciego y totalitarista en lo que tú crees o en lo que se supone que es la persona en la que tú crees. Entonces, yo creo que todos tenemos unos pros y unos contras que se deben analizar y yo creo que eso es lo que a mí me dejó siempre esta película. Y la escena, yo sí, a mí siempre me encantó el discurso del man, o sea, cuando llega a la que es, a la televisión, a la televisora, y pone su discurso y empieza a contar toda la historia de Guy y empieza a contarles la revolución y empieza a decirle pues como todo lo que está. A mí esa escena a mí me encanta, o sea, la narración y el tono con que él hace todo ese discurso a mí me fascina. Y obviamente también creo que la última, que es cuando él envía las máscaras con el sentido de que la gente las tome o no las tome, pero si llega un punto en que la gente dice, no, pues nos cansamos, entonces sigamos con esto también. Bueno, hay muchas escenas de esta peli que a mí me encantan. El discurso televisivo tiene una línea que me parece poderosísima, que es la verdad y la justicia no son solo palabras, sino perspectiva. Eso es algo que es bastante poderoso. Y también pues toda la secuencia de Valerie creo que es hermosísima. Y la escena pues en la lluvia cuando Evie sale de la prisión y empieza a recibir estas gotas y ya ella Con los brazos renace alzados. con los brazos extendidos Uf, y ella sí. ya no es la misma persona que fue antes de eso, es una persona totalmente cambiada y lo que tú decías, que a veces uno para transformarse necesita como de ciertos actos violentos contra sí para poder cambiar la perspectiva y abrírselo un poco más el canvas hacia algo que tal vez estaba ahí a simple vista, pero que uno no lo ve porque uno siempre está sesgado bajo sus propias condiciones de vida.
Y bueno, la música de Dario Marianelli es fantástica, creo que mucha gente no la comenta como tal, pero creo que es increíble y de hecho se usó en muchos trailers como en Interestelar, por ejemplo, y siento que esta es una peli que sigue teniendo más fanáticos. Sabemos que a Alan Moore no le gusta para nada esta adaptación ni le va a gustar ninguna de sus adaptaciones y pues Nunca le eso... gustan las adaptaciones de él. A él no le gusta absolutamente nada excepto la pequeña Lulu. Para los que vieron Los Simpsons se darán cuenta de la Sí, es referencia. lo mismo, nada más. No sé, Eh, no le gusta ni el mismo. Exactamente, y pues ¿qué podemos hacer? Es británico, entonces no hay nada que hacer ahí. Pero aún así, creo que esta es tal vez de las mejores adaptaciones que se hicieron en esa época donde Hollywood le dio por adaptar a Alan Moore. Watchmen también me encanta bastante la versión que hizo Zack Snyder. Tiene sus problemas, al igual que esta película tiene sus problemas, pero creo que son de las mejores adaptadas, no son como pelis que trataron de ser otras pelis, pero que usaron el nombre de estos cómics para tratar de usar una propiedad intelectual y que no los demandaran, como en el caso de Desde el Infierno y Liga Extraordinaria, que ese es otro caso que toca hablar en otro episodio porque es bastante extenso. Pero sí, si no han tenido el chance de ver V for Vendetta, está en HBO Max o la pueden conseguir cualquier copia de sus amigos anarquistas o, o en En alguna Prime también universidad. está. En Primetime está, entonces chequenla este 5 de noviembre, por ahí a las 5 de la tarde, que el número 5 es algo muy clave en esta historia, así que no se pierdan para nada esta gran película. Y pues gracias Azuka por haber sido parte de este capítulo de Cineasta en Alquiler. Y antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar y qué se viene para ti? Antes, muchas gracias por esta invitación. Ay, es un placer, vuelvo e insisto, hablar de cine contigo. Aquí y en cualquier espacio. Ahí me pueden seguir en Instagram y en TikTok como @azukahacomet, termina en C. Y de aquí que viene, peliculitas varias, tenemos por ahí varios resúmenes de anime, también por ahí tengo unas recomendaciones interesantes de unos libros que he estado leyendo. Y nada, allá me pueden seguir, pueden preguntar para recomendaciones de cómics, de mangas, de Señor de los Anillos. Tenemos una actividad también para ahora en noviembre, para que no se la pierdan. Vamos a pintar figuritas, vamos a estar con un profesor para que nos colabore con todas las instrucciones de pintar figuritas en miniatura justamente del Señor de los Anillos. Por ahí en las redes ya van a aparecer las inscripciones para que vayan y nos acompañen también. Muchas gracias Azuka y pues por favor pendientes y si quieren una recomendación de un anime, un manga o un buen libro, pues Azuka es una biblioteca andante, así que ella les puede recomendar muy buenos títulos para que tengan en su estantería. Yo soy Jan Cárdenas, pueden encontrarme como J Cárdenas Flix en mis redes sociales o también en Instagram, que tengo el de J Cárdenas Flix y el de Cineasta en Alquiler, donde pueden checar todas las novedades de todos los capítulos que estaremos publicando todos los miércoles. Recuerden que me pueden encontrar en YouTube y en YouTube Music para que puedan ver este capítulo o escucharlo desde cualquier dispositivo móvil. Así que muchas gracias a ustedes también, queridos espectadores y oyentes, por habernos acompañado una vez más en este capítulo de Cineasta en Alquiler. Espero que disfruten de este 5 de noviembre y Inglaterra prevalece. Chao, chao.